Buenas tardes, hermano. Buenos días. Déjenme aquí abrir mi Biblia. Ok. ¿Y se oye bien? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, hoy me toca hoy. Más que los aparatos son más lentos que yo. No se me desesperan. Ahí está. Si estuviera mi hermana aquí me dijera, es que consíguete uno bueno. Dice, agarra un Apple, como ama los Apple él. Bueno, hoy me toca obviamente predicar, ¿verdad? Voy a dar una plática que sería como la primera parte de dos, una de dos. Y esta predicación o esta plática que voy a dar, no lo llamo predicación, es como predicación, clase de historia, todo como 20 en uno, ¿no? Y va a llevar como decimos en la música, un crescendo. Va a empezar abajo así despacito y va a ir subiendo así como en la música, ¿no? Hasta que llegue a su clímax musical. Y vamos a leer para empezar Salmo 117. Y esto es muy importante que quiero mencionar. Dice así: alabar a Jehová, todos los gentiles, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Fíjense, el salmista, el rey David, desde los tiempos antiguos ya le hablaba a las naciones, a los gentiles, ¿no? Les está diciendo, alabadle a Jehová, y en el hebreo dice, o en el arameo dice, todos los gentiles, o sea, todas las naciones. No era un asunto de nada más un pueblo, era un asunto mundial. Está diciendo que todas las naciones, todos los gentiles, todo el goyim que le alabe al Señor. Y lo menciono, lo digo de esta manera porque lo que vamos a ver hoy es un repaso histórico de lo que sucede en el mundo, o lo que ha sucedido en el mundo. Y si ustedes ven las noticias, ¿han visto las noticias? ¿Sí? ¿Y cuál es la noticia que anda ahorita muy caliente, como decimos a veces, ¿no? Aquí en México, sobre ISIS, ¿no? ISIS, los terroristas ISIS, que ya salió hasta el comunicado que no pueden venir a México porque les da miedo la inseguridad, dicen. Entonces, ya como tienen Twitter, los de ISIS. Curiosamente, si yo tuiteo algo feo en contra del presidente Obama, en México me caen. La FBI me cae aquí. Si yo pongo en Twitter que amenazo la muerte del presidente Obama, me levantan en mi casa. Pero ISIS, es una organización terrorista que tiene sus fans, y dicen, no sabemos dónde están, por favor. ¿Sí? Y entonces vamos a ver en la segunda parte. Estoy como en los programas de televisión, es para la siguiente semana. En la segunda parte todo lo que es sobre ISIS y sobre lo que es el nuevo orden mundial, etcétera, ¿no? Porque lo que voy a empezar hoy es la primera parte de los últimos tiempos, y la segunda parte es la que tiene ahora sí el sabor, pero tenemos que ver la primera parte. Y la primera parte empieza con alabar al Señor, todas las naciones. O sea, si lo cambiamos en definición, si decimos todos los gentiles, ya como que pega diferente, ¿verdad? Suena como que dice el Señor, o el salmista, el rey David, también me hablaba a mí, que estoy en México. No hablaba nada más a un pueblo. Y si nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor conoce desde el principio todas las cosas. Si nos vamos a Génesis 1:1, dice en el principio. Génesis 1:1 nos menciona que en el principio creó Dios. Y entonces nosotros podemos entender que lo que está sucediendo hoy en día, desde el principio ya sabía Dios sobre estas cosas.
Primera de Pedro 4:7 nos dice algo muy interesante. Fíjense, en el Génesis 1:1 nos dice el principio, y Primera de Pedro 4:7 nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Desde que se fue el Señor Jesús, ascendió al cielo, ya empezó el fin. Y muchos leen la Biblia y dicen, pero bueno, es que desde aquel entonces se estaba hablando del fin y mira, ya pasaron 2000 años. Pero era el principio del fin. Dice, el fin de todo se acerca, decía Pedro. El apóstol Pablo también en sus cartas decía que estamos ya en los últimos tiempos, en los últimos días. Pero cuando nos vamos al Apocalipsis, en Apocalipsis ya dice, ya estamos en la última hora de los últimos días. O sea, empieza a hablarnos de la última hora de los últimos días. Cuando se escribió lo que conocemos como el Nuevo Testamento, era el principio del fin, porque dicen ya se está acercando. Pero el profeta, cuando escribió Apocalipsis, porque le reveló el Señor esa visión, dice ya estamos hablando de la última hora. Entonces cuando nosotros leemos o oímos los argumentos que dicen, bueno, desde hace 2000 años están diciendo que ya se van a acabar las cosas y no se han acabado, nosotros podemos entender, si hacemos un estudio, que la Biblia habla de que eran los últimos días, pero ahorita ya estamos en la última hora de los últimos días. Y lo dice el Señor, que Él se tarda en eso para tener misericordia sobre todos. Y nosotros cuando leemos a la lista, muchos le preguntaban, los discípulos le preguntaban al Señor Jesús, dice, dame una lista de las cosas que van a suceder. Dicen, ¿cómo van a ser el fin de la era? Dice, ¿cómo va a ser el tiempo de tu venida? Curiosamente, estando el Señor Jesús en tierra, vivo en carne, antes de morir en la cruz, ya le preguntaban cuándo iba a ser su regreso, su venida. Ya sabían, no era algo que los agarró de sorpresa. Ellos sabían que iba a irse y que iba a regresar. Dice, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo tú regreses, cómo van a ser las cosas? Y empieza el Señor Jesús con las palabras, principalmente sus primeras palabras fueron, que no seamos engañados. Dice, no os engañéis, que no dejemos que alguien nos cuente algo que no es. Le pedían una lista al Señor Jesús y les dijo, para empezar, no os engañéis. En Lucas 21 o en Mateo 24 dice, empecemos por esa parte, que no sean engañados. Porque hay muchos que van a decir que no pasa nada, que no viene el fin, que no se están acabando las cosas y que no están teniendo una degenere de la población o de la tierra, pero nosotros lo estamos viendo que sí. Entonces cuando nos advierte, nos está diciendo que no te engañen los que están diciendo que no. Y aquí te va la lista, y da la lista. Y de las máximas responsabilidades que tenemos nosotros como creyentes es estar listo. No es otra cosa más que estar listo. Aquí nos dice en Primera de Pedro, dice, sed pues sobrios y velad en oración, o sea, estar listos. El Señor Jesús nos decía estar listos. Entonces lo que nosotros vemos hoy en día con los terroristas es simplemente una de las, si lo escribimos en una lista de lo que decía el Señor Jesús, es como decir check. Porque decía el Señor Jesús en Mateo 24, decía 24:7, decía nación contra nación, ¿verdad? ¿Ya han visto eso? Me ponen Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y bueno, dice nación contra nación y reino contra reino, suena como redundante, ¿no? Pero no, en el griego no dice nación, dice etnos. Etnos. Y dice, por ejemplo, lo vemos ahorita, ¿no? Árabes contra judíos, blancos contra negros, conquistados contra los conquistadores. Exceso de racismo y de xenofobia, y se levanta nación contra nación o etnia contra etnia, y luego de ahí dice reino contra reino. Pero nosotros vemos nación y pensamos que está diciendo lo mismo dos veces, pero en el griego dice no dice nación, dice etnos.
¿Y qué estamos viendo en el Medio Oriente? ¿Qué estamos viendo en el Medio Oriente? ¿Qué estamos viendo en Europa? Y cuando nosotros decimos, cuando nos dicen por ahí que se van a venir refugiados sirios, ¿qué pensamos luego? No. Si no podemos con los mexicanos, vamos a poder con los sirios. Es que necesitan ayuda. Y pues aquí en México no, los mexicanos no necesitamos ayuda, estamos en la misma situación. Por eso se huyen 1 millón de mexicanos a Estados Unidos cada año. Ahora resulta que ellos la tienen peor, ¿no? Pues es que están viviendo la nación que ellos construyeron. Y es muy fácil que digan, ya me salgo del problema. No, tú creaste tu problema, tú soluciona tu problema. Porque los míos yo también los tengo acá. Acá también hay desempleo, ¿verdad? Acá también hay persecución. El día que fue el atentado terrorista en París, ¿se acuerdan? Fue un viernes. Un viernes, sí, nosotros íbamos de viaje, Mayra y yo, y lo vi en mi teléfono, ¿no? Viernes 13. Y cuando veníamos de regreso, el lunes 17, creo era, 16, 17, íbamos cruzando la línea a Tijuana y se habían puesto unas personas arriba con un camión y decía que los 43 desaparecidos. O sea, no es un asunto de que hay pobres parisinos que sufrieron una muerte de 140 o no sé cuántos terminaron siendo. Pero dicen, ¿y los 43 mexicanos desaparecidos? No es un asunto de que nada más les está pasando a unas personas en el otro lado del mundo, en una parte del mundo que nosotros desconocemos. Está sucediendo también aquí. Dicen, hay 43 de esos estudiantes desaparecidos, hay no sé cuántos maestros que les hacen eso, hay no sé cuántos cristianos que los extremistas católicos ahí en Oaxaca, Chiapas y no sé dónde los persiguen y los matan. Y nosotros podemos ver eso y decimos, es una excepción. No, está sucediendo en todo el planeta. En Estados Unidos también está sucediendo. Ahora resulta que está habiendo persecución de cristianos en Estados Unidos. Lo hacen muy típico como lo hace el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Dicen, en México somos bien corruptos y en Estados Unidos también. Miren, la diferencia entre el mexicano corrupto y el americano corrupto es así. El mexicano roba y no le importa la ley. El americano roba y para robar crea una ley que lo deje robar. Porque ya todo se rige con leyes. Entonces dicen, quiero robar, hay que hacer una ley para que nos permita. Entonces, ¿hiciste algo ilegal? No, mira, aquí dice la ley que yo tengo permiso de esto. Y así se la saben porque son muy legales. Pero en todos lados roban, en todos lados persiguen, en todos lados atacan, en todos lados nos hacen lo mismo. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21 nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo que nosotros estamos viendo hoy en día no es algo que sucede en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Lo que estamos viendo ahorita, podemos decir que se está haciendo la revelación del libro de Ezequiel, los días de Ezequiel. ¿Han oído esa canción que Paul Wilbur, verdad? ¿Qué dice? ¿Los días de qué? Elías. O sea, la canción habla de los días de Elías, del profeta Elías. Y lo que estamos viendo hoy en día también son las profecías del Ezequiel. No es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo Testamento. Aquí cuando Pedro está hablando, dice, nada de lo que tú ves escrito en la Biblia, para ponerlo en términos más coloquiales, nada de lo que tú ves escrito ahí es para interpretación propia, es para uno o uno se le ocurrió, sino viene por inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros leemos y todo lo que predicaban, y les tengo noticias, todo lo que predicaba el Señor Jesús era el Antiguo Testamento. Todo lo que predicaba Pablo era el Antiguo Testamento. Si le hubieran preguntado, ¿tú qué lees, el Nuevo o el Antiguo? Y ¿cuál nuevo? Sí, el nuevo, siendo así estrictos bíblicamente, sin
sin irme al extremo y no parezca así medio blasfemoso, pero podemos decir que no existe, en el sentido de que el nuevo lo que hace es que nos explica el antiguo, pero no es que nos esté dando algo porque que digamos revelación nueva. Ay, esto nuevo, esto cancela lo viejo. Nunca cancela lo viejo, no canceló el antiguo. Todo lo que dice, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, dice escrito está, escrito está. El Señor Jesús decía escrito está. Cuando Pablo escribía sus cartas, dice como está escrito, como dijeron los profetas, como Moisés dijo, como fulano dijo. Está todo trayéndonos al antiguo. Entonces la revelación o el Apocalipsis, muchos piensan Apocalipsis significa explosiones y eso. No, Apocalipsis viene del griego, significa revelación, algo que se te abren los ojos. No significa una guerra. O sea, nos está revelando lo que dicen que el profeta Daniel vio, que era tan feo y aterrador que él no podía soportar. Él estaba asustado de lo que veía. Y eso fue lo que vio el profeta Juan. Dice, se le reveló pues lo que no veía, lo que no pudo ver Daniel, lo que él no quiso ver o no lo dejaron ver. Es como si te van a poner una película de terror. Hay unos que dicen, no, yo ni la quiero ver, no la quiero ver. ¿No les ha pasado? ¿A quién les gustaban los de terror? A mí me dicen, vamos a ver una película de terror. No, hombre, yo no voy a pagar para que me asusten. No. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Susi dice igual que yo. Ay, ir a pagar para que me estén asustando. No, hombre, con los vecinos tengo. ¿Verdad? Y no les tengo que pagar. Entonces, esa fue la reacción que tuvo el profeta Daniel. Se quedó así como asustado. Y dice, no te preocupes, tú vas a dormir, tú no vas a ver estas cosas, le dice el ángel, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo es que lo que está pasando hoy en día viene desde tiempos antiguos. No era, dice, y hay que entender esto bien claro. Dice, no era de interpretación privada, o sea que no se le ocurrió, porque no fue por voluntad humana. Cuando nosotros leemos las profecías de la Biblia, no fueron por voluntad humana. Está diciendo todo lo que viste, lo que lees en el Antiguo Testamento fue dado por Dios y va a suceder. Y si nosotros vemos Isaías 46, versículos 9 al 11, Isaías 46 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio, dice aquí, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permaneceré y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón, de mi consejo yo hablé y lo haré venir y lo he pensado y también lo haré. Dice que desde el principio el Señor conocía las cosas, desde el principio hasta el fin las conoce. Nada de lo que estamos viendo es oculto, no es nada que nosotros digamos, el Señor nunca nos advirtió, nunca nos dijo, no nos, me agarró de sorpresa, ¿no? Y muchas veces vemos la profecía o vemos el libro de Ezequiel, Daniel, etcétera, y muchos lo toman como que no lo quieren leer porque les da miedo. Ay, es que me va a dar miedo, o sea, lo ven como un libro aterrador. Yo de chico así lo veía. Ay, que van a salir volando escorpiones que pican y que no sé qué, y que les va a doler durante 7 meses y que los van a enterrar durante 7 años, y que las armas y las bombas nucleares y todo eso habla la Biblia. Y pues de niño uno se asusta, ¿no? Te impacta. Me acuerdo de niño, igual le pasaba, me dice mi papá que a él le pasaba también cuando estaba en la clase de ciencias naturales, decían, el sol va a explotar en 4,000 millones de años. Yo ya me había estresado también, o sea, ya no va, y va a destruir la tierra. Yo ya estaba estresado, pobrecitos los que van a vivir en la tierra dentro de 4,000 millones de años. ¿No les pasaba a ustedes? En ciencias naturales así decían, y yo ya me había estresado. Se va a acabar la tierra dentro de 4,000 millones de años, decía. Y así vemos la Biblia, ¿no? Y va a haber explosiones y va a haber todo. ¿Saben qué no nos va a tocar? Pero sí nos dice el Señor Jesús, dice en su lista, dice, cuando veas todas estas cosas son el principio apenas, el principio del fin de todas estas cosas. Y nosotros podemos ver, los que han estudiado profecía, hay ciertos versículos que vienen a la mente, o aquellos que estudian profecía de los últimos tiempos, y están viendo Salmo 83, Ezequiel 38,
Y dicen, bueno, cuando Ezequiel 38 es cuando habla de las naciones de alrededor de Israel que la van a atacar, y dicen, falta que se cumpla Salmo 83, porque no. Y haciendo el estudio y viendo predicaciones y eso, he llegado a la conclusión, igual que muchos, de que Salmo 83 ya se cumplió. Muchos dicen, no se ha cumplido. No, ya se cumplió, porque dice que quieren destruir a Israel y que ya no sea nación. Nosotros lo vemos desde afuera y decimos, no, falta por cumplirse. Pero estaba viendo unas predicaciones de unos hermanos de allá de Israel y dice, no, eso se cumplió y se está cumpliendo todos los días, porque dice que las naciones alrededor quieren aventarnos al mar y deshacerse de Israel. Dice, cuando se fundó Israel en 1948 empezó Salmo 83. Dice, en 1948 cuando llegamos a nuestra tierra, dice, las naciones alrededor nos quisieron sacar y mandar al mar y destruirnos y que no se vuelva a saber de nosotros. Dice, ahí se cumple Salmo 83, pero falta, dice Ezequiel 38. Y entonces, si nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que, imagínense que el profeta Isaías, Elías, Ezequiel, Jeremías, todos los profetas, les aseguro que no era popular ser profeta en aquel entonces, y igual no lo es hoy, ¿verdad? Da un profeta palabra del Señor y a todo el mundo lo ataca, porque nadie no es popular ser profeta. Quizás hoy en día para algunos sí, porque les escriben libros y les sacan un buen dinerito y empiezan los asuntos del lucro, porque les escriben cosas que le gusta a la gente oír. Nosotros tenemos que entender que la Biblia es muy clara sobre todo lo que va a suceder. Nada de lo que diga cualquier profeta o pseudo profeta debe de contradecir lo que viene en la palabra. La palabra dice, no fue hecha, decía Pedro, de interpretación propia, fue por el Espíritu Santo. Todo lo demás tiene que checar con lo que viene en la Biblia. Entonces, cuando nosotros leemos que el Señor Jesús, Pablo, Pedro, todos decían escrito está, estaban refiriéndose a este Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver que hoy en día están habiendo colapsos de acuerdo a la Biblia. Un colapso, la Biblia dice que va a haber colapso económico. No es crisis económica, es colapso económico. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo un colapso económico que una crisis económica. Inclusive dicen los profetas, no me acuerdo en qué, creo que Isaías dice que la gente aventará su oro y la plata a la calle porque no le servirá de nada. Yo no creo que es literalmente el oro y la plata, porque ¿quién tiene oro y plata? Casi nadie, ¿verdad? Entonces no estaba hablando del oro y la plata de manera literal, hablaba del dinero. Al principio del siglo XX había un lugar que se llamaba la República de Weimar, que hoy conocemos como Alemania, y aquí empiezo a entrar ya en el final de los últimos tiempos. Un lugar se llamaba República de Weimar, Alemania se conoce hoy en día, que estaba la devaluación tan fea. Nosotros en México vemos devaluaciones y empezamos a temblar. Allá la devaluación era diaria. Allá nada de que le pagaban en aquel entonces, que les pagaban por semana o por quincena. Les pagaban al diario, porque la devaluación era tan fea que una barra de pan, y dice la Biblia que trabajarán un día para comer un día. Bueno, un ejemplo de eso era ese lugar que se convirtió en Alemania, que se llama ahora Alemania, al principio del siglo XX. Hay fotos de gente que trabajaba en el campo, trabajaba en lo que sea, y carretas de billetes, carretillas de esas de construcción, ¿sí las han visto? Aquí en México las conocemos muy bien. Siempre hay una tirada en la calle. Esas carretillas de construcción llenas de billetes, y es lo que ganó en el día. Y con eso apenas les compraban una barra de pan. El siguiente día, y tenía denominaciones de 100. El siguiente día llena, pero con denominación de 200. Devaluaba tan rápido el dinero en aquel entonces que la gente no le alcanzaba. O sea, agarraban ahorita, compra, porque mañana ya esto vale la mitad. Y entonces ahí sí, literalmente, el papel en el que estaba impreso el dinero no te servía de nada. Unos lo usaban para quemar fuego y hacer en la chimenea calor,
Trabajaban dos, uno para comer y el otro para calor, y quemaban el billete. ¿Qué nos pasaba hoy en día, no? Tenemos estas moneditas de un penny. ¿Quién se ha encontrado pennies? Cuando yo estaba chico, un penny me compraba por lo menos un chicle. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Y ahorita un penny nadie los quiere. Yo sí los quiero, Hasta Mayra se ríe de mí, dice, yo sí los quiero, porque vale más el cobre que el penny. Bueno, si son de 1984 para abajo, valen más el cobre que el penny. Y entonces, pero no te compra nada. Te faltan 5 centavos en el Oxxo, porque todos van al Oxxo. Y ¿cuánto falta? 5 centavos. Te dan penny. Ay, ¿no tienes otro? ¿Verdad? O imagínense que te paguen con pennies. Fíjense, en los bancos ya no los reciben los pennies. En los bancos americanos ya no los quieren. Tienen un límite de cuántos pennies te pueden recibir al día, por ley. O sea, ya no es porque el banco no los quiere, es por ley. De que está habiendo un colapso económico y que lo va a haber, porque la Biblia lo profetiza, lo menciona. ¿Se acuerdan de la devaluación de Salinas? ¿Cómo nos fue? Unos apenas nacían, pero los que ya vivíamos aquí en este universo tan interesante, ¿cómo nos fue en México? ¿Se acuerdan? Gente que perdía sus casas, sus carros, todo, porque de la noche a la mañana ya valía 1/3 parte de lo que tenía. Si se va uno más atrás, en los 80s, los que tenían cuentas en dólares en bancos mexicanos, ¿quién tenía? Ya hay uno que otro mayorcito por aquí, ¿verdad? Gabriel se va a acordar, ¿verdad? No estoy diciendo tu edad, Gabriel, pero Gabriel se va a acordar, porque yo me acuerdo, y yo no estoy tan viejo ni nada, para que no digan que estoy, pero los que crecimos en los 80, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con los que tenían cuenta de dólares? El banco te la cambió a pesos, te la pagó como querías y no más dólares. Entonces está habiendo un colapso, una crisis económica que no se va a detener. Nos lo advierte la Biblia, entonces no es nada de extrañarnos que va a pasar. También dice que va a haber un colapso físico. O sea, físico, el natural. Un degenere físico. Nosotros lo estamos viendo ya ahorita yo veo fotos de repente uno que se pone cuernos y que se ponen unos aros así bien largototes acá, así en las orejas. Las mamás felices, te portas mal, ven para acá. Y lo jalan de la oreja. Pero ya no les importa, ya están tatuados por todos lados, ya se rapan y se dejan el pelo nada más, un parche acá. Quién sabe qué tanta locura se hace, ¿no? Ya está viendo un colapso físico, está viendo un colapso político, perdón. Hay un vacío político en el mundo que nunca había existido en la historia de la humanidad. Y se los menciono todo esto porque todo hay que verlo desde el punto de vista de Israel. Todo Israel es nuestro calendario. Y está habiendo un colapso, o ya hay un colapso político que nunca había existido. En el siglo XX, el país que marcaba la pauta política o que marcaba el rumbo político del mundo era Estados Unidos. ¿Sí recuerdan, verdad? Hoy existe un vacío que ni Estados Unidos llega. Es que pues vean al presidente que tienen. Luego dicen, es que estamos re mal nosotros. No, tan peores ellos, El día que tuvimos una cena de Thanksgiving y luego me dicen papá, no, que el Obama y Peña Nieto. Le digo, mira, yo veo las noticias y yo veo a nuestro presidente y que sale con cada cosa. Cada ratito salen los memes, ¿verdad? De que dijo e hizo. Digo, bueno, probablemente en mi opinión es que no tenga más capacidad. Probablemente está muy limitada su capacidad y se le va cuando quería hablar inglés. O sea, dije yo, pobrecito, o sea, no tiene más capacidad, me tocó el corazón. Pero el de acá, el de los vecinos, ese es voluntariamente tonto. Ese le gusta ser tonto. O sea, tiene más capacidad y la verdad no quiere tener más. Dice cada burrada, y oye, fuiste a Harvard y no sé dónde, según tú, pues es que tienes más capacidad. Pero yo lo veo hablar y digo, este cuate como que de plano quiere ser, o salió una foto una vez de los
presidentes mundiales. No sale Netanyahu con una ametralladora después de que peleó en la liberación de Jerusalén, de joven. Y sale una foto de Obama, de joven, con una marihuana en la boca. Y dicen la diferencia entre los líderes. Y hay un vacío político enorme. No hay ningún presidente, salvo uno o dos, o primeros ministros en el mundo, que realmente esté marcando el paso político del mundo. No hay nadie, ya no hay nadie. Ya no están los Clinton, los Reagan, los Kennedy, ya no están los Roosevelt, Teddy Roosevelt, ninguno de los presidentes que marcan historia. El último dicen que tuvo Estados Unidos que realmente movió la política mundial fue Reagan. Fuera de ahí han sido puros marihuanos, locos, drogos, etcétera, ¿no? Después de Reagan. Porque después de Reagan, Bush decía nuevo orden mundial, y luego Clinton que dice, no, sí fumé, pero nunca lo inhalé. O sea, ya de verdad, puro burro, ¿no? Los únicos dos presidentes o los únicos dos líderes mundiales que realmente están teniendo presencia en el mundo son Benjamín Netanyahu de Israel y Vladimir Putin de Rusia. Si se dan cuenta, ya existe, nunca puede, decía las leyes de la naturaleza, dice, no puede existir un vacío. Siempre se tiene que llenar un vacío. No puede estar un vacío. Por eso cuando dicen los americanos, dejen de vender drogas, no puede haber un vacío. Si tú tienes consumidores de drogas, siempre va a haber alguien que se las va a vender. O sea, no empieces a decir, dejen de vender droga, entonces deja de consumir, porque no puede haber un vacío. ¿Sí me explico? Y hay un vacío político en el mundo que ahorita, interesantemente lo vamos a ver, que nada más dos personajes mundiales están teniendo presencia. Benjamín Netanyahu, que todo el planeta lo odia, y Vladimir Putin, que todo el planeta ya lo está admirando. Él tiene su página de Twitter, y en su página de Twitter, después de lo que sucedió con ISIS y París, etcétera, sube una foto, él personalmente subió una foto. No decía nada, simplemente esa foto era él sentado con un tigre, abrazando al tigre, y abajo de él salía Obama con un French Poodle. O sea, ya estamos viendo la diferencia, ¿verdad? Yo estuve de curioso ahí viendo quién era Vladimir Putin, y era ex líder de la KGB, y dicen uno, este estudio lo agarré en parte de un hermano de Israel, se llama Mir Sarfati, y él fue el último alcalde de Jericó. Él era líder de las fuerzas israelíes, trabajaba en la inteligencia y es creyente, es cristiano. Curiosamente, él no se dice judío mesiánico, él se dice cristiano. Y eso es otro tema que luego vamos a ver. Pero dice él, no existe ex agentes de la KGB. No existe tal cosa. Una vez en la KGB, siempre en la KGB. No existe la ex KGB. Es como si yo era de la CIA, no eras de la CIA. El día que eras de la CIA es el día que te entierran. Pero así son los asuntos de la inteligencia y la política mundial. No hay ex-priistas, no hay ex-panistas, no hay ex-presidentes ni ex-líderes de partidos, todos siguen siendo, tienen su influencia. Entonces dice este hermano, Vladimir Putin es tan trucha de la KGB que todo lo que hace, lo hace con algo intencionado. Vimos esta semana qué sucedió con un avión ruso. ¿Y vieron las noticias? Turquía, que es el proxy de Estados Unidos, tumba un avión ruso, porque el avión ruso estaba atacando a ISIS. Entonces, y lo vamos a ver en la próxima, que de dónde viene todo lo de ISIS y de dónde viene todo eso. Entonces le preguntan a él, ¿qué vas a hacer al respecto? Dice, todavía la estoy pensando. Y muchos expertos dicen, agárrense que ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Porque se está agarrando, como dice en Ezequiel 36 habla de lo que va a ser la crisis de Israel. 37 habla de la restauración y 38 habla de la guerra. Y el líder de esa guerra es Gog, del reino de Magog.
Que vaya a ser Vladimir Putin el que ataca a Israel, no sé. Que vaya a ser Netanyahu el que la defiende, no sé. Lo que sí sabemos es que Rusia va a liderar un ejército contra Israel. ¿El vacío político existe por coincidencia o existe porque dice el Señor, dice, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré? ¿Está sucediendo por coincidencia o está sucediendo por diseño? Estamos viendo que es todo por diseño, ¿verdad? Le preguntan al Señor Jesús en Mateo 24, ya lo vimos en Mateo, todo el capítulo 24 si lo quieren leer. Pero cuando hicieron el tratado de Estados Unidos, el supuesto tratado nuclear con Irán, le dio al peor enemigo de Israel las armas o la posibilidad o le abrió las puertas para poder atacar a su archienemigo, como en las películas, en los cómics, ¿no? Israel contra Irán. Porque tenía que alguien, el vecino de allá, que es voluntariamente inepto, en mi opinión, o quiere parecer, o le gusta hacerlo. El de acá decimos a veces, pobrecito, pues ya con el inglés ya me di cuenta que no puede para más. Pero el de allá, como que le gusta hacerlo, o hacerse, o pasarse, o es de los que dicen que navegan con bandera, pero para mí que navega porque le gusta. Pero cuando dejó a Irán con la posibilidad de atacar a Israel y de tener armas nucleares, dejó a Israel sola. Y si nosotros leemos la Biblia, Israel siempre fue diseñada, la nación de Israel, para estar sola. Estados Unidos durante un tiempo apoyó a Israel, pero Israel no fue diseñada para que Estados Unidos esté cuidándola y defendiéndola. Israel fue diseñada para que Dios la cuide y la defienda. Así fue diseñada. Por eso es que el vacío político que estamos viendo hoy en día en el mundo existe con un propósito, para que nunca pueda decir nadie que al cabo que te sacó del problema, al cabo que te dio, al cabo que te hizo. Nosotros podemos leer Ezequiel 36, el libro de Ezequiel. Son los capítulos inclusive después de 39 en adelante, pues estamos viendo ya el nuevo templo, etcétera. Pero dice Ezequiel 36:1, dice, tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, montes de Israel, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, por cuanto el enemigo dijo de vosotros, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza, di, por tanto, y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueses heredad de todas las naciones y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabras del Señor, así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados. Entonces dice que Israel, la nación, el pueblo iba a ser dispersa a todas las naciones, iba a hablar mal de ellos. Cuando les hablaba de la República de Weimar, que era Alemania, ¿a quién creen que le echaron la culpa de la crisis? ¿A quién creen que le echaron la culpa? Y la siguiente van a saber por qué. ¿Y saben quién tenía la culpa? Uno que otro judío. Y muchos dicen, pobrecitos, sí, pobrecito, los judíos que vivieron en Alemania, ¿sí? De allá viene la familia de mamá también, que salió antes de que todo eso empezara, o cuando estaba sucediendo todo eso, que también se vino a México. Los que se quedaron allá pobres, ¿sí? Pero vamos a ver que por culpa de unos, la pagan todos. Y en parte sí era culpa de uno que otro judío. Ahorita los conocen con el nombre de los Rothschild. ¿Ya han escuchado de los Rothschild? ¿Sí? O de los Roosevelt, banqueros. Y la vamos a ver en la siguiente de dónde viene todo eso. Pero dice, por eso decía aquí en Ezequiel 36, el oprobio de las naciones, y hablaban mal de él y te echaban la culpa de las cosas. En parte sí, por unas, porque no significa, porque tiene la palabra judío encima, significa que es bueno. Hubo muchos malos, acuérdense de quienes mataron a Jesús, quienes atacaban a Moisés, quienes mataron a Elías y lo perseguían, quienes mataron o perseguían a David.
¿Quiénes encarcelaron a Jeremías? Todo tiene su propósito. No nada más eran las naciones de alrededor. También dentro de la nación hay uno que otro ahí traicionero, y siempre la ha habido. Entonces, por eso es muy importante entender la historia del planeta. ¿Acaso todos los mexicanos somos narcos? ¿O todos los mexicanos andamos disparando en las calles? Pero uno que otro sí, ¿verdad? ¿Y somos culpables de lo que hacen otros? No, pero pregúntenle al americano. Ay, yo no voy allá porque todos son, andan de narcos. Pregúntale a Donald Trump. Yo trabajaba con una americana tan ignorante que dice que no viene a México porque cuando va a los restaurantes hay moscas. Ay, le digo, y de seguro en la frontera se acaban. Las moscas llegan y dicen, no cruzo porque no tengo papeles. O sea, nos quedamos viendo los otros mexicanos que trabajábamos en una empresa americana, allá en Solana Beach, y nos volteamos a ver. Dije, no sé qué decir, porque si le digo burra, se va a decir que sí, o sea, no sé. O sea, y así, ¿verdad que así nos pasa? No, es que allá hay moscas, acá no hay moscas, ahora resulta que ya no hay moscas en Estados Unidos, ¿verdad? Porque fue un día que nos pidieron que había filipinos, americanos y mexicanos, nos dijeron que trajéramos un platillo de nuestra cultura, de nuestro lugar de origen, que nos represente a nosotros. Yo llevé un arroz con leche que hacía mi abuela, muy rico, se hacía el mejor arroz con leche del mundo, por si no sabían, ahora ya saben. Y unos filipinos llevaron el platillo más asqueroso que he visto en mi vida, con todo respeto, sorry filipinos, pero era un pato semicocido en el huevo y se comen el fetito del huevo. Le llaman balut. Entonces, nosotros trajimos balut. Ay, joder, ¿qué es eso? No, es una comida así, un manjar allá, así como acá comer langosta, guácala, ¿verdad? Pero allá es comer balut y agarran el huevo, es un huevo así grande, así, lo golpeaban con una cuchara, le quitaban la tapa y quedaba como un juguito y el fetito del pato así, pobrecito pato. Y se lo comían y lo mordían y quedaba chido. Y los americanos no llevaron nada, típico, ¿verdad? Ni hamburguesas, por lo menos pidan Carl's Jr., dije yo, pero ni hamburguesa, ¿no? Entonces no quiso comer la americana, dice, ay no, es que en México está lleno de moscas. Yo, ay, resulta que acá no. Bueno. Pero si nosotros vemos, por una las pagamos todos, ¿verdad? Por uno las pagan todos, porque ahí vas a los tacos El Gordo y tienen moscas, todas las taquerías son cochinas. No, ¿verdad? Encuentran perro en una comida china y todas las comidas chinas son sucias, ¿verdad? Pero pues no es la verdad. Yo ya voy a la de playa, está muy rica. Me decía el Alberto, dice, no, si el perro es más kosher que el puerco. Cuando me dice Alberto, no, pero en serio, o sea, ¿qué tiene de malo? El perro es más kosher que el puerco. Y estábamos platicando de eso el otro día y fíjense, estaba viendo yo los estudios de un hermano que se llama Yitzhak Shapira, que es un judío mesiánico también. Escribió un libro que se llama El regreso del cerdo kosher. Y se ríen, hay dos reacciones al título, fíjense, que ya va a salir en español en enero, porque yo lo empecé a leer en inglés, pero quiero leerlo en español. Dicen, hay dos reacciones, o se enojan o se ríen. Porque la palabra cerdo está ligada a la palabra Mesías, que está ligada a no sé qué, y viene de que desde antigüedad, fíjense, los rabinos decían, o los sabios de Israel, los estudiosos de la palabra decían, cuando venga el Mesías, va a cambiar tanto las cosas que hasta el cerdo va a ser kosher. A eso se refieren. Hasta el cerdo va a ser kosher. Entonces estábamos platicando Alberto y yo de eso el jueves. Dice, pues entonces por eso dicen que ahora todas las comidas las declaró limpias, ¿verdad? El Mesías iba a cambiar todas las cosas, dice. Entonces dice, por algo lo decía. Pero dicen los rabinos, dicen, sí, pero eso es cuando ya se establezca el reino. Pero para allá vamos, ¿verdad?
O sea, dice, hasta el cerdo va a ser kosher cuando venga el Señor, cuando regrese. Así es que van a poder comer cochinita pibil a gusto. A mí no me gusta, pero bueno, cada quien. Entonces, regresando a Ezequiel 36, no, nosotros vemos que en Ezequiel es tanto, le está diciendo en Ezequiel 36, habla de Israel, dice, dile a los montes, dile a las valles, dile a todo. Era una tierra tan desolada, tan fea, que cuando fue Mark Twain para allá, ¿sí saben quién es Mark Twain? Un escritor, Mark Twain fue a Israel, porque él estaba curioso por saber qué estaba pasando allá, porque él era agnóstico, ateo, cristiano, para que vean, estaba bien zafado. O sea, él leía la Biblia, la conocía y creía, pero no creía que Dios era como decía en la Biblia, y era todo un relajo, estaba medio zafado el Señor. Pero él estaba curioso de conocer Israel, dice que fue a Israel y lo escribió y lo documentó. Está solo, es un desierto, no vive nadie aquí. Cuando dicen los palestinos, nosotros tenemos siglos viviendo aquí, pregúntale a Mark Twain, él fue y él dijo que no vivía nadie. Estaba desierto, solo. No había nada, nada prendía, no prendían árboles, no prendía nada. Ezequiel 36 le está diciendo el Señor a Israel, prepárense porque voy a traer a mi pueblo. Hoy en día uno va a Israel, este brother Amir, él era de todo, ¿no? Era alcalde, era fuerzas especiales, él es de los que ayudó ahí en lo que era en la guerra de Gaza y todo. Dice, ahora es guía turística para creyentes. Dice, los llevo a los montes, dice, y les enseño todos los valles. Y dice que les muestra y dicen, ¿ven todo lo verdecito? Donde se acaba lo verdecito y empieza lo desierto, ahí se acaba Israel, en la frontera con Turquía. Dice, nos vamos al sur y nos vamos o nos vamos a Siria o a otros lugares, dice, y empiezas a ver las fronteras porque lo verdecito es Israel y lo seco es otras naciones. Dice, y en el único lugar donde nos vamos y que dice que los llevo y que sigue siendo verde, y dice, oye, pero ahí todo es verde. Dice, es Jordania. Ah, sí, pero es que hay tratado de paz con Jordania. Entonces se cumplan las palabras del Señor y se les bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen, dice. Nosotros lo vemos, luego cuando se acaba lo verdecito, se acabó Israel, no pises allá porque ya está, es otra nación ya y está desierta. Y Ezequiel 36 le dice a los montes de Israel, a los valles, dice, prepárense porque voy a traer a mi pueblo. Y por eso ahorita todos los de alrededor quieren destruir a Israel. Está como los mexicanos, ¿no? Cuando nos corrieron de California, ay, quédense con ese. Ahora como tienen Disneylandia, todos nos queremos ir. Ahora, California es de los mexicanos, siempre ha sido, no, pues ya hay freeways, ya está Disneylandia, ahora sí lo queremos. Pero cuando estaba feo nadie lo quería, ¿verdad? Que hasta un presidente lo vendió, hizo un tratado y vendió todo ese pedazo de desierto feo. Porque si se fijan, lo bonito empieza de la frontera para acá. México es muy bonito. Vas a Chihuahua, a las minas de cobre, y vas a muchos lugares y está bonito la frontera. Desde el Río Grande para acá está bonito, del Río Grande para allá está re feo, nada más que tienen freeways. Pero así pasó en Israel también, que ahora resulta que ya todos los de alrededor decían, ay, nosotros siempre hemos vivido ahí. No, nadie ha vivido ahí. Está sola, tal y como dijo la palabra, que estaba sola, y el Señor lo iba a reverdecer la tierra. Eso es Ezequiel 36. Y nosotros nos vamos al siguiente capítulo, a Ezequiel 37. Y el título, fíjense, en la Biblia, en la mía por lo menos dice, el título dice, el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre tendones, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Dice, luego me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y fíjense, dice aquí, vienen de los cuatro vientos. Si nosotros leemos históricamente, si nosotros vemos si hubiéramos leído esto hace 200 años, dices, bueno, es figurativo así, eso, los cuatro vientos, etcétera. Y me puedes poner de las fotos que tengo ahí del holocausto. Me ponen las fotos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los huesos secos, podemos ver. Tengo una foto o dos ahí de unos señores, ¿no? Podemos ver ahí los huesos secos de personas que estaban en los campos de concentración. Cuando nosotros vemos sobre cómo los tenían al pueblo judío en hambre, y no era nada más en Alemania, había en otros lugares del mundo. Los italianos también eran cómplices de los alemanes. Y entonces decía, los huesos secos, dice, y vienen de los cuatro, ¿cómo dice aquí? De los cuatro puntos de la tierra. Cuando el Señor en el 36 preparó la tierra, en el 37 le dice a los huesos secos que se preparen, y que les va a poner carne y les va a poner espíritu. Una nación que antes de 1948 era una nación oprimida, era una nación rechazada, una nación que se convertía en la burla de los demás, en el ataque de la gente, de la xenofobia, del racismo, etnos contra etnos, la etnia alemana contra la etnia judía, etcétera, ¿verdad? Y lo podemos ver y lo vemos ahí en las fotos. Eso sucedió. México se fundó precisamente por eso mismo que sucedió. Era la Inquisición española y la mexicana. La Inquisición mexicana también era contra judíos que se vinieron de España, que era la Inquisición española. Era otro holocausto. Monterrey se fundó por 3 refugiados judíos españoles que llegaron a Monterrey y fundaron. ¿Y cuál es la ciudad más próspera de México? ¿Verdad? Cuando en un tiempo, y fíjense, esas 3 personas, se me olvidaron sus nombres, las mataron. Eran 3. Pues tu hijo nació en Monterrey, ¿verdad? ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, exacto. Y a esos 3 los mataron, los persiguieron, y entonces se ocultaban. Muchos de aquí pueden tener ascendencia ascendencia de aquellos que vinieron de España. Se dice que Latinoamérica se fundó por muchos refugiados judíos de España y de Portugal. Y están concentrados muchos en Chile, Argentina, Brasil y México, la mayoría. Pero era en un tiempo. ¿Qué sucedió con la reina Isabel? Los corrió, los persiguió. Hitler los corrió, nada más que en los tiempos de la reina Isabel aquí no había fotos, pero acá sí había fotos, y ya lo podemos ver. Y le dice el Señor en Ezequiel 37. Ezequiel 37 hablaba de que literalmente iban a encontrar huesos tirados y se iban a pegar, o nos estaba dando una imagen de lo que íbamos a ver después. Y de los 4 puntos de la tierra regresarán a Israel. Especialmente decía del norte, dice la Biblia. Alemania y Rusia, que son los que la mayoría que fundaron hoy en día el Estado de Israel. Pero ya nos marcó la pauta de cómo se está cumpliendo la profecía. Ahí están los huesos secos, les volvió el espíritu. El espíritu de tal manera que se los devolvió, que revivió un idioma que había sido perdido, que era el hebreo. Hoy en día la mayoría de los inventos y descubrimientos médicos y de todos los que ustedes quieran están hechos en Israel por judíos. El que descubrió la bomba atómica, el que la inventó, el que dio la teoría para crearla, se llamaba Albert Einstein, un judío también alemán. Qué ironía que un judío alemán perseguido fue el que creó la bomba para detener a los alemanes.
Inclusive, fíjense, si conocen ¿saben quién era Mahoma? ¿Saben quién mató a Mahoma? Una judía que se hartó de él porque se la había robado y la hizo su esclava esposa, lo mató. Así que me dan risa cuando llega el Islam. El Islam no es una raza, no es una etnia, es una forma de pensar, es una religión que no puede ser negro, blanco, güero, chino, verde, lo que tú quieras. No se trata de una raza, se trata de una ideología. Y curiosamente, dicen, no, que los judíos estos, fíjate que una mujer, las mujeres las tratan como una mujer, que era lo que más desprecias, y fue judía, que es lo que más desprecias, fue la que mató a tu Mahoma. Y no lo sabe mucha gente eso. Fue una mujer que se robó después de que conquistó un pueblo que se llamaba Caibir, algo así se llamaba. Era un pueblo judío que llegó y lo conquistó, mató a todos, los decapitó y se robó a la mujer más bella de la ciudad, la hizo su esposa y ella lo envenenó y lo mató. Y lo vamos a ver en la siguiente, de dónde viene todo eso. Pero curiosamente, le regresó el espíritu a la nación, le regresó la vida a la nación. Ahorita dicen hay que boicotear a Israel, apaguen sus celulares, sus computadoras y no se suban a los carros, porque todo eso fue inventado allá. La tecnología que hace que tu carro corra, la computadorcita que tienes en el carro, tu celular, el chip que trae adentro, el Facebook, ¿verdad? El Starbucks. ¿Quién cree que es el dueño de Starbucks? ¿Un judío? ¿También? Entonces, ¿qué hizo? Ahora es que son malos, ¿no? El Señor regresó a la nación lo que les había prometido. No porque sean muy inteligentes, sino porque dice el Señor, lo voy a hacer no porque tú te lo merezcas, dice, sino por mi palabra, para que yo no me quede mal. Por eso lo hace. Y eso vemos en Ezequiel 37. Y si nos vamos ahora a Ezequiel 38, habla de contra Gog y Magog, dice, profecía contra Gog. Vino la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, Tubal, y profetiza contra él. ¿Qué es Mesec, Tubal o Rosh también? Es Rusia. Mesec, Tubal, y profetiza contra Rusia, dice. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Irán, Cus y Fut con ellos. Cus y Fut son Turquía. No, perdón. Persia, Cus y Fut son aquí lo tenía apuntado y se me perdió. Persia es Irán, Cus y Fut no me acuerdo, con todos ellos pues son los aliados. Gomer y todas sus tropas. La casa de Togarma, que esa es Turquía, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Y Cus y Fut creo que son Etiopía y Libia, creo también, por ahí anda. Pero entonces está hablando de los enemigos, y vemos las naciones, dice, junto con Rusia, que es el líder, dice, Gog es el líder, Magog es la alianza, y en esa alianza participan Persia, Cus, Fut, etcétera, ¿no? Dice, prepárate, vamos a brincarnos al versículo 13. Sabá y Dedán son Arabia Saudí, y los mercaderes de Tarsis. Los mercaderes de Tarsis son creo que Europa y algunas partes de Europa. Dice, has venido pero ya me perdí. Has venido a arrebatar despojos, has reunido multitud para tomar botín. O sea, esos no van a atacar a Israel, sino simplemente van a ignorar. Son dice, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes.
o todos sus hijos, o todos sus, no, lo de Tarsis es Europa, pero todos sus príncipes se refiere a todo el que salió, haz de cuenta tu cría. América es como decir las príncipes de Tarsis, las príncipes de Europa, pues. América se fundó por todas las obras o los que enviaron Europa para acá. Entonces nos dice Sabá y Dedán, que es Arabia Saudí, Europa y América, dice que se quedarán así como, no lo van a atacar, pero van a quedarse fuera de la jugada. Van a decir, ¿y qué vienes aquí? No me importa, o sea, lo van a ignorar. Lo van a ignorar. Curiosamente, en Arabia Saudí tiene un tratado por debajo de la mesa con Israel. Y le dice, y como el peor enemigo de Arabia Saudí es Irán, que es el enemigo también de Israel, Arabia Saudí le dijo a Israel, le dice, si llegas a atacar a Irán, tú puedes usar mi espacio aéreo para atacarlos. Te voy a dejar hacer todo lo que quieras para destruir Irán, porque Arabia Saudí no quiere meterse con Irán, porque le iría re mal, pero sabe que el pueblo judío sí le pondría hasta por donde no a Irán. Entonces le dice, Arabia Saudí tiene un tratado que dice, bueno, te voy a dejar atacarlos, no voy a decir nada, pero para que nadie sospeche, en las Naciones Unidas te voy a tirar tierra, pero acá entre nos, porque si no se echarían a todo el pueblo musulmán encima. ¿Cómo que esta Arabia Saudí, que es musulmán, está apoyando a los judíos que odiamos tanto? Pero Arabia Saudí dice, no, es que como son diferentes sectas del Islam, se odian. Entonces dice, no, tú échatelos, yo no me voy a meter. Es como decir, escúpeme en la mano. O sea, ¿sí han visto eso en la secundaria? ¿Cómo decían? Escúpeme. Está sucediendo eso. Entonces por eso dice Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis, los mercaderes de Tarsis, saben que son mercaderes los europeos, ¿verdad? Eran para puros barcos, negocios, etcétera. Por eso se encontró, dicen que el nuevo mundo, dice, vienes a arrebatar despojos. ¿Qué vienes? Dice, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Entonces dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Habita ya el pueblo con seguridad, relativamente bien. Dicen que Jerusalén es más seguro que Tijuana, porque nosotros oímos las noticias, ay, que no sé qué, que no sé qué. Jerusalén es más seguro que Tijuana. Entonces hay unos que dicen, y pues me dan ganas de ir para allá, pero hay mucha inseguridad. Se habla más de la inseguridad de Tijuana que de la de allá. Y allá es tan segura que una muchacha, se van a la playa los soldados y se van con bikini y una ametralladora. ¿No han visto las fotos? Están en la playa las muchachas y no, pues es que vengo a nadar. Y están en su bikini con una ametralladora. Pues qué suave, ¿no? Irte a la playa así, tú estás, dice, si algo pasa, está la muchacha del bikini, aquel azul que está allá, trae una ametralladora, me va a defender. Es más seguro Israel que lo que es México. Entonces le dice ahí, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu hogar, le está diciendo a Gog, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, a gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel. Y si le seguimos leyendo el capítulo, nos damos cuenta que quienes van a atacar, está por cumplirse esa. Nosotros en Apocalipsis habla de la guerra de Armagedón, etcétera. Yo no voy a estar aquí para ver todo eso. Yo la voy a ver desde mi palco en el cielo, voy a estar allá sentado ahí arriba viendo todo lo que sucede, ¿verdad? ¿O quién piensa quedarse aquí? Nadie, ¿verdad? Vamos a estar arriba flotando en las nubecitas. Oh, mira, hoy, como en los videojuegos, viendo así desde. Y dice la Biblia que el Señor va a bajar, ahora sí a terminar. Ah, ¿ya vienen? Ok, ahora sí me toca a mí. Y en Jeremías, Jeremías 14 habla de que pisará el Señor el monte de los olivos y se partirá en dos. Y viene a decir ya fin a las cosas. Pero nosotros estamos viendo que todo lo que está sucediendo hoy en día, todo lo que vemos que se mueve, lo que está sucediendo en Rusia, lo que está sucediendo con ISIS, lo que está sucediendo con la migración no lo quiero decir musulmanes porque
muchos de las inteligencia del Medio Oriente, especialmente en Israel, dicen, muchos no son musulmanes. Bueno, aparte de mercenarios, pero se infiltran entre ellos, pero dice, pero la mayoría son gente que ya está harta del Islam, enfadada de la opresión islámica. Son gente que ya dice, yo conozco el Islam y no es como dice Obama, no es una religión de paz y quiero salir de ella. Entonces están yendo a Europa. Fíjense, curiosamente, hay una foto de Newsweek que tengo ahí. Una foto de Newsweek que salió del mes pasado, que dice Éxodo. Dice, ¿por qué los judíos europeos están yéndose de nuevo? En Newsweek salió. Y cada vez que corren y huyen los judíos de Europa, se llena de musulmanes, ¿verdad? Si ven la historia, se llena de musulmanes. Corrieron en 1492 a toda la bola de judíos de España y de otras partes de allá de Europa. Se vinieron a México muchos. Cristóbal Colón era uno de ellos y su tripulación y toda, y se llenó de musulmanes. Estuvieron en guerra por 600 años. En la Segunda Guerra Mundial también corrieron a una bola de judíos al Medio Oriente y se llenó de musulmanes. Y ahorita están corriendo, están diciendo los alemanes ahora, pónganle etiqueta a todo el producto judío porque son malos. Y dicen, ya nos vamos de Europa. ¿Se van por qué? ¿Porque los corren o porque el Señor profetizó? Y curiosamente se van de allá, se van judíos, se van cristianos y se llena de musulmanes. No puede haber un vacío. Por eso Ezequiel 36 prepara la tierra, Ezequiel 37 prepara la gente, Ezequiel 38 prepara la guerra. Y es el final de las cosas. Porque si nos vamos nosotros a Ezequiel 39, sigue la guerra, perdón, Ezequiel 40, 39, 38 y 39 son parecidos. Y en el 40 ya empieza, dice, la visión del templo, dice. Ya empieza a hablarnos del templo. Como si fuera una secuencia de una película, ¿verdad? Primero saco al pueblo, primero preparo la tierra, luego saco al pueblo. Si ustedes pueden ver que hoy en día ya están hablando sobre crear o construir el templo, ¿verdad? Ezequiel 40 y habla del templo. Y lo que estamos viendo hoy en día no es ningún accidente. ¿Cómo está Siria? ¿De dónde están viniendo toda la migración? De Siria. Y nosotros podemos ver en Isaías 17, 1. Dice, profetiza sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Dónde está teniendo el problema? Con Bashar al-Assad, ¿en dónde? En Siria. ¿Qué es lo que está atacando Rusia? Por eso nosotros no vemos en la guerra de Gog y Magog a Siria. ¿Se dieron cuenta que no viene Siria? Pero ahorita sí está en la lucha, ¿verdad? Ahorita sí aparece Siria en las noticias y sí aparece Damasco en las noticias. Pero en la guerra esta que habla aquí en Ezequiel 39, 38 y 39 no vemos Siria. Y Isaías 17 nos dice, profetiza. Tengo unas fotos ahí. Es una ciudad que es la ciudad más vieja del mundo que ha sido continuamente habitada y nunca deshabitada. O sea, tiene, por decirle el récord Guinness, pues, es la única ciudad en el mundo que desde que se fundó hasta hoy en día no ha dejado de estar habitada. Tiene más de 1 millón de habitantes y esas son las fotos de Damasco hoy en día. Y si se pueden ver, está hecho ruinas. Ahorita. Todos la gente, los ciudadanos, ¿cómo decir? Tranquilos, normales, moderados. Pues la gente como nosotros que nada más quiere trabajar, comer y cuidar de sus familias ya se salieron de Damasco. ¿Quiénes quedan? Puro terrorista, puro malandrín. Ya nada más quedan puro malandrín. Por eso se están viniendo, que quedaban 1 millón era una ciudad de 1 millón de habitantes. Han de cuenta Tijuana. Y que nos vamos todos y que eran puros malandrines.
Como en las películas esas como de Robocop y esas, ¿no? De que llegabas y te bajaban del carro y haz de cuenta que así está ahorita. Y así está quedando Damasco. Eventualmente, ¿cómo va a quedar? Como dice Isaías 17, ya está en ruinas, pero falta terminar de estar en ruinas. Y no va a haber nadie. Por eso ya no aparezca. Damasco es la capital, ¿verdad? Inclusive cuando el Señor Jesús se le aparece al apóstol Pablo, ¿dónde se le aparece? Rumbo a Damasco, ¿verdad? Era una ciudad que desde aquel entonces ya estaba habitada, era importante. Es relativamente importante hoy en día también ahí en el Medio Oriente, pero ven cómo está. Imagínense Los Ángeles así. Los Ángeles es importante, ¿verdad? Para la economía americana, para todo. Imagínenselo así, es una ciudad como si fuera Los Ángeles, en ruinas, destruida. Ya no, es como que vamos a hacer los planes vamos a salir de viaje en Semana Santa. ¿Dónde vamos? A Damasco. No, pues ya no, ¿verdad? Nadie piensa en ir de vacaciones a Damasco. ¿O sí? Si van me traen fotos, pero las fotos miran lo que dicen. Se está cumpliendo todo, está llegando a su conclusión. Por eso les decía al principio, no estamos en el último día o en los últimos días, estamos en las últimas horas de los últimos días. Y ya les decía, ya Salmo 83 se cumplió, Ezequiel 36 se cumplió, Ezequiel 37 se cumplió, falta 38 que está a punto de. ¿Quién dice que lo va a hacer? Rusia. ¿Quién es el único líder mundial que tiene presencia ahorita? El de Rusia. Y el otro es la contraparte, el de Israel. Yo me meto a ver las noticias, fíjense, en Facebook tengo a RT y a otras, y sale alguna noticia de Rusia y hasta los mismos americanos, que antes era el enemigo, ¿verdad? Era el archienemigo de los americanos, los rusos los odiamos los rusos. Y ahí viene, ajá. Así decían los americanos. Me meto a los comentarios y los americanos dicen, ojalá y tuviéramos un presidente como Vladimir Putin en Estados Unidos. Todos los americanos. Ahora quieren al líder enemigo. Y se está creando un vacío tan grande y se va a crear ese vacío que cuando ya no haya ningún líder mundial, ¿quién es el que se va a levantar? El anticristo. El único que va a quedar. Ya no hay presencia de ninguno, ya no oyes ningún líder, ya se acabaron. Ya se acabaron, pónganse a pensar. Antes era competencia de líderes, ya se ver quién es el mejor y que Hitler contra Mussolini, contra Roosevelt, contra Churchill, y había líderes por todos lados. Todos lados, Golda Meir de Israel, y había de todos lados. Stalin. O sea, y ahorita ya no hay nadie. Hay un vacío enorme político, ya no hay nadie, ni de Japón, ni en China. ¿Quién sabe quién es el presidente de China? Xi Jinping. Nadie sabe porque nadie le importa, porque nadie no pinta. El de Japón, el primer ministro de Japón, tienen primer ministro, ¿verdad? Creo que en Japón. ¿Quién es? Nadie sabe. En Australia, la única otra que dicen y que ya acabó su tumba es Angela Merkel de Alemania, y que con las últimas mensajes que ha hecho dicen ya políticamente está muerta. Ya no queda nadie. Ya Siria está por quedar en ruinas, cumpliéndose las profecías y fíjense, no falta uno que otro ahí medio contreras que dije, es que los judíos todo lo están diseñando y haciendo para que se cumplan sus propias profecías. No, pues está difícil, ¿no? Que todo, este sí sería el megacomplot que ni López Obrador podría con él, o sea, este sí sería un megacomplot, ¿verdad? Ahora sí, háblenle a López Obrador, mira, ven, este sí es un complot para que vean. Porque no faltan los que dicen, no, es que los sionistas están haciendo todo, que no sé qué. Bueno, en la siguiente vamos a ver mucho de eso. Pero lo que está sucediendo hoy en día no nos debe de extrañar ni en lo más mínimo, porque de un año para acá, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad?
Y lo que pensábamos hace un año que iba a suceder no sucedió como creíamos a veces. Todos teníamos como nuestra peliculita en la cabeza de cómo iban a suceder, cómo se iban a desarrollar las cosas. Y en la mía no salió igual. Me cambiaron ahí el guión a la mitad. Y yo nunca me imaginé que Vladimir Putin iba a tener ninguna presencia en el mundo. Dicen, ese es el único que realmente está atacando a ISIS. Y ya empiezan las teorías de conspiraciones, ¿no? Es que ISIS lo creó la CIA y que Estados Unidos les está vendiendo las armas y que, pues quién sabe cuánto de eso sea cierto y cuánto sea verdad, o mentira, perdón, y no dudo que haya algo de certeza en todas esas teorías, porque no salen de la nada. No son lógicas, pues, que lo contrario. ¿Desde cuándo acá tienes una organización que sale de una bola de montacamellos que viven en cuevas en el desierto y ahora resulta que venden petróleo, tienen armas de todo tipo, ¿sí? Tienen pilotos, se roban, llegan y conquistan un aeropuerto y ahora resulta que tienen hasta pilotos de jets militares? Ah, cara, pues si vivía la semana pasada en una cueva el amigo, ahora resulta que ya sabe volar un jet. A ver, Gabriel, ¿es fácil volar un jet? Y si vivieras en una cueva sabrías menos, o sea, no, eso de que ISIS y lo vamos a ver la próxima, pero como que no es tan inocente el asunto, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que ya lo que nosotros estamos experimentando son, realmente, como dice la Biblia, es por diseño. El Señor ya lo sabía y nos lo reveló. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estudiarlo. La semana pasada decía mamá, no leen la Biblia. ¿Se acuerdan qué dijo? Es porque no leemos la Biblia. Yo me voy a incluir para no excluirme, para sentirme parte de la bola. Pero de manera general no leemos la Biblia. Por eso pasa como dice el Señor Jesús. Vámonos a Lucas 21-28. Pero dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, vámonos más atrás, déjame ver dónde, porque quiero mejor pasar por la lista. Mejor para no en el 10, 21:10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y ya lo vimos que era etnia contra etnia, reino contra reino, ahora sí es nación contra nación, o sea, ya vemos la diferencia, y habrá grandes terremotos. Ponme la foto del New Yorker, por favor, una foto de una revista de julio. No sé si se puede apreciar, ahí ven Baja California abajo y ven cómo está cortada la hoja. Eso es la portada del New Yorker Magazine del 20 de julio que está hablando de los terremotos y de que los especialistas dicen que ya está por tronar el gran terremoto de California. Y esa era la portada de una revista del 20 de julio. Entonces el Señor que dice, regresando a los versículos, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror, ¿verdad? Y grandes señales del cielo, que estábamos con que los eclipses y que la Shemitah y todo eso, ¿verdad? Aunque nada de eso era para marcar profecía, como se los mencioné cuando les hablé sobre el Shemitah y las lunas de sangre. Simplemente eran señales, ¿okay? No significa que algo iba a pasar en esos días, eran señales. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Antes de que se hubieran los terremotos y las señales, era que la Inquisición, la persecución católica sobre los cristianos o los protestantes, etcétera, ¿verdad? Las cruzadas, etcétera. Aunque muchos españoles se enojan diciendo que nunca sucedió la Inquisición española, es como si los alemanes dijeran que nunca existió el Holocausto, pero bueno. Dice, antes de todas estas cosas echarán mano y os perseguirían y os entregarán a las sinagogas
y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y el primero que le sucedió era a Esteban. ¿Ah, sí se acuerdan? Hoy ya me perdí aquí. ¿Dónde estábamos? No lo voy a leer porque mi de está. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Fíjense, les mencionaba yo que muchos de los que se están saliendo de Siria están hartos del Islam. Ayer estaba viendo un video de una muchacha que era ex musulmana y le estaba tirando pedradas a los musulmanes y al Obama y a todo eso, diciendo que la religión de paz no es religión de paz. Dice, si vieran como lo que a mí me enseñaron, dice, cuando yo crecí, no tiene nada de religión de paz. Tal y como dicen que es asesino, etcétera, así es, que no vengan y les cuenten mentiras. Dice, porque yo crecí en esa religión y ya no lo soy. Y muchos de los que estaba viendo un video de un hermano que se llama Sid Roth, no sé si lo conocen, otro hermano judío cristiano, que tuvo un evento, no sé, en Europa. Dice, muchos ex musulmanes que salieron del Medio Oriente se están convirtiendo. Entonces por eso dice anterior, será ocasión para dar testimonio. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Como ahí en Playa se puso una mezquita. No sé qué hacer ahí. Dije, no sé si me voy a meter con un pedazo de carne de puerco aquí pegado así en el pecho. Una chuleta. Porque esa abominación me va a sacar pedrada. Pero dije yo, les aventaría una chuletita de puerco ahí en la puerta, o voy y les doy testimonio. No, el que tienen a un lado es cristiano. El muchacho que nos tapizó nuestros muebles es cristiano. Y dice que han ido y todo a querer convertirlo, pero pues mejor se lo dejo el trabajo a él, porque no, me van a hacer enojar. Ok, dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Si se acuerdan, el primer mártir, ¿quién fue? Esteban. Y el Señor les reveló y les puso una sangoloteada a los rabinos de Moisés y de todo, ¿verdad? Y este es el primer ejemplo. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se opongan. Hasta el mismo Gamaliel, y que era el mentor del apóstol Pablo, de Shaul, que les dice, mejor ni digan nada, porque qué tal que si todo lo que ellos dicen sí es verdad. ¿Verdad que sí les contesta? Cuando el Sanedrín estaba queriendo atacar, dice que, y si fuera verdad, si es mentira, decía, se va a pagar solo, y si es verdad, ni que a lo que hagamos va a detenerlo. Por eso le dice ahí, no podrán resistir, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Cuántos de aquí los desconocieron los familiares cuando se hicieron cristianos porque ellos eran católicos? ¿Sí, verdad? Y vieron la película esta donde sale, yo nada más me acuerdo que salían los Newsboys. ¿Cómo se llamaba? La de Dios no está muerto. Había una historia de una muchacha, ¿verdad? En la historia de que ella era musulmana, le pasó lo que dice ahí, ¿verdad? Y no era, es ficticia la historia, pero ha de haber miles de casos que es la misma situación. Hermanos y parientes, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿A cuántos no? Los mismos judíos odian a otros judíos que se hacen cristianos. No, es que no puede ser, no puedes creer en Jesús. Es una cosa tan tonta que digan eso. Este hermano Yitzhak Shapira fue a Israel y hay un rabino que se llamaba Schneerson. El pueblo de Israel o los judíos en aquel entonces murió hace como 20 años. Decían que él iba a ser el Mesías. Y muchos creían en él. Se murió, se iba a morir, ya estaba viejito. Y no resucitó, pero hay una bola de seguidores que dicen que va a resucitar y va a ser el Mesías. Y me dan ganas de ir a agarrarlos como cuando mi esposa regaña a la perrita que le pega con el periódico. Me dan ganas de ir a pegarles con un periódico. No, es que Jesús no puede ser el Mesías porque murió y no puede resucitar y venir porque si no, no se cumplieron las profecías. A ver, espérame, Schneerson, ¿qué hizo? Nada, pero cuando venga lo va a hacer. O sea,
¿Se dan cuenta? Por eso dice el apóstol Pablo, están cegados. Se los ve, y Shapira, porque se grabó dándoles testimonio y se agarraron alegando, pero en hebreo, pues no le entendí nada. Después le puso subtítulos y le puse yo ahí, me dan ganas de ir contigo para agarrarlos con el periódico que le pega a mi esposa a la perrita. Porque la verdad, qué terquedad. Y por eso dicen, pero bueno, ningún cabello de nuestra cabeza perecerá, pero en el anterior decía que iban a echarte a las sinagogas, no te iban a creer, que te iban a desechar, ¿verdad? Y vas a ser aborrecido por causa del nombre de Jesús. O sea, si crees en Schneerson no eres malo, pero si crees en Jesús sí. ¿Se dan cuenta de lo ilógico y tonto que es? Pero bueno, seguimos. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué es qué? ¿La guerra de qué? Gog y Magog. Ezequiel ¿qué? 38. ¿Qué sigue? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No estaba leyendo el Nuevo Testamento, Señor, estaba leyendo el Antiguo. ¿Seguimos? Mas hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y luego unos dicen, ya sé cuándo va a ser, cuando estén embarazadas. Unos dijeron que una vez salió una teoría, ya sé cuándo es, siempre están embarazadas, amigo, ponte a leer la Biblia. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ya se está por cumplir, ¿verdad? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en la tierra, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los tsunamis, ¿verdad? Les llamamos hoy en día tsunamis. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y ese es el final. Cuando estas cosas comiencen a suceder, los terremotos, la guerra, todo eso, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces dice, cuando comiencen a suceder. Ahorita están comenzando, o ya comenzaron, y ya están por terminar. Y vamos a ver en la siguiente, cómo se dio desde el mediados del siglo XIX más o menos hasta acá, cómo se han sucedido las cosas, se han movido las piezas de ajedrez de tal manera que lo que nosotros estamos viviendo ni nos damos cuenta de cómo ni tenemos control sobre nuestras vidas hoy en día, ni control sobre nuestra vida económica. O sea, es un milagro de Dios que tenemos dinero. Yo cuando lo vi dije, en serio que es un milagro de Dios, ¿por qué tenemos dinero? No deberíamos de tener, y lo van a ver, no deberíamos de tener casa, no, como están las cosas, estaríamos en la miseria. Y es pura misericordia de Dios y puro milagro que tenemos que comer. Y van a ver, cuando les se van a dar cuenta del movimiento de las cosas, como dicen, detrás de bambalinas, que ni tenemos control sobre ello, y que es por pura misericordia que nosotros tenemos hasta de comer. Vamos a leer Romanos 8:23. Y en Romanos decía, el apóstol Pablo decía, y no solo ella, sino que también vosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Eso es lo que estamos esperando. Entonces, nuestra misión es, como decían la semana pasada, es predicar, pero estamos esperando la redención, estar listos. Decía el Señor Jesús, estar listos, erguidos vuestras cabezas. En Pedro lo vimos, que decía estar listos y velad. Romanos 13, del 11 al 14, para terminar. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Fíjense, la noche está, ¿qué? Avanzada y viene el día. Pónganse a leer sobre Israel cuando lucha, o cuando Jacob lucha contra el ángel. ¿Qué le dice? Dice, ya suéltame porque ya va a acabar la noche y está por llegar el día. ¿De qué está hablando entonces el apóstol Pablo? ¿Es algo nuevo o es algo que está repitiendo lo que leyó? Por eso les decía la vez pasada, él, cuando lo veo yo me pongo a pensar, un rabino creyente que me está explicando las escrituras como deben de ser explicadas. Lo otro era nada más escrito, él me lo está interpretando. Dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, ni en lujuria, ni lascivias, no en contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una vez les dije, cuando les hablé sobre aquellos predicadores que decían, preparen sus maletas. Yo me quedaba, ¿qué son sus maletas? Pues que ya nos vamos, no me voy a llevar nada, ¿verdad? Pero a esto se refiere en realidad. Dice, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidia. Esas partes como que debería estar en mayúscula. Sino vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Yo creo que las dos más dañinas son las de contiendas y envidia. A donde quiera que vayas, hasta hacen novelas y todo de eso se tratan. Pero dice que eso es como nos preparamos. Y ya vemos que todas las cosas el Señor nos profetizó cómo iba a venir el fin. Todo lo que iba a suceder para que se acabaran las cosas. Estamos viviendo lo que los apóstoles nunca pudieron vivir ni ver. Nosotros ya lo estamos viendo. Ya vimos unas partes y nos queda por ver las últimas partes. Porque más profecías respecto al fin ya no hay. Si leen la palabra, respecto al fin de los tiempos no hay más. No hay algo que vaya a suceder más adelante después de esto. Falta esto por suceder. No hay más. Nada hay más. O sea, falta el cumplimiento del milenio del Señor que venga y se presente. Pero eventos que vayan a suceder en la tierra, que marquen el calendario, ya no hay más que los que les acabo de mencionar. Que Rusia o Gog, Magog ataque a Israel. Damasco ya está desolada o no, ya está. Salmo 83 se cumplió, según los mismos judíos dicen ya, porque desde que fundamos la nación ya nos han querido mandar al mar. No es algo que va a suceder, es algo que viene sucediendo desde el 48. Entonces, ¿qué queda por cumplirse? Nada más lo que sería estos últimos eventos y lo que sería la tribulación. Que no nos va a tocar, ¿verdad? Pero cuando dice ya, decía Pablo dice, o el Señor Jesús, cuando veas estas cosas ya está por terminar todo. Y decía en Romanos 23, la redención ya está por acabarse, ya estamos listos, ya, preparémonos ya. Y el año pasado no estaban las cosas tan calientes como decimos que están hoy. Siria ni sabía, ni nos importaba, ¿verdad? Ni nos importaba. Vladimir Putin, nadie, es el de Rusia. Ahorita todos quieren tenerlo como presidente. Hasta los mexicanos dicen, metes a los foros y hasta este presidente sí tiene, este sí hace, este sí puede, y no, que Peña Nieto no, y que Obama, y que fulano, y que Mengano, y que el de España, el de Inglaterra. Nadie, o sea, los únicos son estos dos. Unos quisiéramos tener a Netanyahu de primer ministro, ¿verdad? Y otros quisieran tener a Vladimir Putin de primer ministro. Pues ahí, pues tú de tu lado y yo del mío, porque el tuyo va a venir a atacar acá y el mío le va a ganar, pero el mío es el de arriba, ¿verdad? No es el que está aquí en la tierra, ese nada más es es el administrador que está a cargo de las cosas por ahorita, pero el que va a defender a la nación, y es cuando se cumple todo y se termina y se acaba, porque dicen que cielo y tierra pasarán, sus palabras, o sea, cielo y tierra, todo se va a acabar. Ya vimos todo que se cumplió,
Ya nada más queda, ahora vamos en la siguiente vez, ver cómo se han desarrollado las cosas detrás de las cortinas, para que veamos lo que estamos viendo en el mundo, cómo son cosas que ni nos dimos cuenta que estaban sucediendo, y cómo estamos así de cerquita ya de que se levante el anticristo, y por qué estamos como estamos hoy en día. Está permitido y diseñado por el Señor, o lo vio o lo profetizó, pero si vieran la magnitud de las cosas que ni vemos, se van a dar cuenta de por qué pasan a veces las cosas como pasan. Cuando a alguien se le voltea a estas personas, quisieron poner orden en el narcotráfico en México, mataron al secretario de Gobernación de Calderón. ¿Se acuerdan? El primero. ¿Cómo se llamaba? Tenía como apellido como medio francés, ¿no? Mourillo, ¿eh? Y luego al Blake Moore también. Y vamos a ver de dónde viene todo eso. Vamos a ver eso de que el nuevo orden mundial no es una fantasía. No sé si ya fueron a ver la película de James Bond. Yo soy fan de James Bond de toda la vida, ¿verdad? Desde chico, me fascinaba. Pero hay una escena donde se van a reunir y va él en una lancha que a mí me impactó, que se va a ir el de Seguridad Nacional de Inglaterra, se iba a reunir con otras 6 naciones, y dice, se va a ir allá a su reunión del nuevo orden mundial, dicen en la película. Casi nadie lo notó, yo lo vi y dije, uy, hasta ya es algo común, ya es parte del vocabulario común, que hasta en las películas ya no es un complot, ya no es una conspiración, ya todos saben. Algo que no se escuchaba hace 20 años ya se escucha a diario. Y la gente dice, o yo estoy con ellos o estoy en contra, pero ya no es algo que nosotros podamos ocultar, ni es algo descabellado, raro, una teoría, conspiración, ya es normal. Hasta que en la película yo lo vi y dije, es todo, James Bond pelea contra el nuevo orden mundial, dije yo. Por algo me caía re bien. Bueno, no sé si hay ya algún anuncio más, ¿no? ¿Sí? Rosalinda. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos por la tarde que tú nos has dado, Señor, por la bendición de poder estar aquí y aprender de tu palabra, Señor, de estos tiempos que los que estamos viviendo, Señor. Tiempos que los profetas vieron y que tú nos has dado a nosotros el privilegio de vivir. Te pedimos, Señor, que tú nos abras nuestra vista, nuestros ojos, nuestro entendimiento a las cosas que se acercan, Señor, a ser pacientes, Señor, para nuestra salvación y a erguir nuestras cabezas, Señor, para presenciar tu venida, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia aquí, a cada persona que está aquí, que los bendigas en su trabajo, Señor, en su descanso, porque sabemos, Señor, que lo que tenemos hoy en día, Señor, es un milagro y provisión tuya, que tú nos das, Señor. Te damos gracias por el sustento, por la comida, por el trabajo y por el descanso, Señor. Y te pedimos que nos bendigas en la semana, nos bendigas con salud, Señor, que nos prosperes y que siempre nos acompañes, Padre Santo. Que acompañes a nuestra familia, a nuestros hijos en las escuelas, a nuestros padres en su descanso, donde quiera que estén, Señor, a nuestras familias fuera de aquí de la ciudad y las que están en la ciudad, aquellos que no pudieron venir, Señor, aquellos que no quisieron venir, que tú estés con nosotros, Señor, y que nos redargullas, Señor, de estos tiempos en los que vivimos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues nos vemos el próximo domingo, hermanos. Que Dios les bendiga.